Que yo fui ese hombre que vivía la doble vida. Cuando yo vine a los pies de Cristo, déjame decirte una cosa, pues yo vine a Cristo era por lo que yo quería cambiar mi manera de ser. Yo no quería caminar por el camino que yo andaba. Imagínate, toda mi juventud se la había dedicado al mundo, en los quehaceres de este mundo, en los placeres de este mundo, en el cual es borrachera, orgía, fornicación, adulterio, mentira, tantas cosas que el mundo hoy en día nos trae a nuestras vidas, seducciones. Pero ¿qué pasa? De que quería cambiar mi manera de ser, quería cambiar mi actitud de ser, pero no le daba importancia. ¿Sabe por qué? Porque hoy adoraba a Dios y mañana adoraba lamentablemente al mundo. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, lamentablemente nos llevamos un enemigo encima. Imagínate, ¿cómo puedo yo decir? Si yo tengo un enemigo, ¿sí? Si yo tengo un enemigo y aquel enemigo estuve con él las 24 horas del día, pastor. Estuve con mi enemigo las 24 horas del día. ¿Y qué pasa? De que las 24 horas del día no saqué nada con mi amigo. No saqué nada. Pero ¿qué pasa? Que en el momento, cuando yo estaba con aquel amigo, el que me brindaba los placeres de este mundo, el que me daba todo en este mundo, ¿sí? Mientras yo andaba con él, yo era su amigo. Yo era su amigo. Gloria a Dios. Mientras yo iba a la discoteca a divertirme, mientras yo iba con mis amigos a una borrachera, mientras yo iba en unos prostíbulos, wow, era mi amigo. Pero ¿qué pasa? Que en el momento que comencé, porque hay un momento que el hombre pues ya no quiere saber nada de este mundo y comienza a buscar a Cristo. En el momento que el hombre acepta a Cristo, comienza el enemigo pues a declararte la guerra. ¿Sí? Comienza el enemigo a declararte la guerra. Por un lado, por otro lado, comienza a meterte con tu familia, comienza a meterte con tus hijos, comienza a meterte con tu finanza, comienza a meterte aún en lo que no debe de meterse, pero comienza el enemigo y comenzó a declararte la guerra por donde quiera. ¿Por qué razón? Porque vino en el momento que tú aceptaste a Jesucristo, comenzó la luz de Cristo a llegar a nuestras vidas. Gloria a Dios. ¿Sí? Comenzó Cristo a llegar la luz a nuestras vidas. ¿Y qué pasa? De que cuando uno viene a los pies de Cristo, ahí uno viene y se arrepiente. Pero no es lo mismo el que se convierte como el que se arrepiente. ¿Sí? Porque una cosa es que se convence y vive convencido, pero no está seguro de que en verdad si está caminando conforme a Dios le agrada, conforme Dios quiere. Porque dice el Señor en su palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Y yo pensaba que estaba caminando bien. Y como decía, pues, un pie adelante y un pie
atrás. Hoy en día, si no pones tus dos pies pues de marcha para seguir adelante como buen soldado de Jesucristo, pues déjame decirte que tu vida está perdida. Amén. Tu vida está perdida. Si tú te pusieras a ver, como decía pues, de las 7 iglesias que habla, ¿sí? La iglesia de la que habla de la Esmirna, de Pérgamo, de Efeso. Y yo decía pues, hay iglesias que están adentro alabando y glorificando a Dios, pero están, imagínate, están adentro de la iglesia alabando y glorificando a Dios, pero hay algo que han perdido ellos, hay algo que han dejado ellos: el primer amor. Han dejado el primer amor. Es como cuando una pareja se une, ¿sí? Se une la pareja, ¿y qué es lo que pasa? De que viene pues y tienen un tiempo y a veces la esposa ya no ama al varón o la mujer ya no ama. Han perdido el primer amor, y cuando pierden el primer amor, pues déjame decirte que ese hogar pues no funciona bien. Así mismo es el cristiano cuando ha perdido el primer amor en la iglesia. Ya no le importa nada. Viene a la hora que le da la regalada gana. Ya no ora. Ya no lee la Biblia. Ya no se mete en una comunión con Dios, porque ha perdido su primer amor. Pero está en la iglesia. Está en la iglesia, pero ha perdido su primer amor. Hay otros que están en la iglesia, pero ¿qué pasa? De que están en la idolatría. Se han metido en una idolatría pues que en el cual tienen cegada la mente, pero están adentro de la iglesia, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Ya no sienten la presencia de Dios. Ya no sienten el amor de Dios. Todo te fastidia. Todo te enojas. Aún quizás de la palabra que el pastor predica. Aún de lo que el hermano habla. Hoy en día esto está pasando en el pueblo de Dios. Y esto es lo que está pasando. Hay que arrepentirse de corazón y convertirse a Dios de corazón, siervos amados. Si has estado viviendo una doble vida, pues es el momento de comenzar pues a rectificar tus errores. Es el momento de comenzar pues a decir al diablo pues hasta aquí nomás. Imagínate, yo perdí tantos años perdí de mi vida en el mundo de la droga y el alcohol. Pero hubo un tiempo de que yo le dije pues, hasta aquí nomás yo dije. ¿Por qué razón? Porque Dios dice en su palabra: yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Reprendo y castigo a todo el que amo. Si algo te está pasando, algo te está sucediendo, déjame decirte, porque Dios te está reprendiendo, Dios te está amando. Porque si Dios no te amara, Dios te dejara que haga lo que tú quieras. Dios te dejara y te dejara solamente para que tú, pues, como decía pues, hoy en día, el cristiano de entrado primeramente entra en una ceguera espiritual. Yo no entendía esto. Y esto es lo que está pasando. El hombre que conoce de Dios ha adentrado en una ceguera espiritual. En los ministros, en los líderes, en los ancianos.
Una ceguera espiritual en el cual la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos Él pondrá sobre los hijos de Dios una venda para que el hombre no vea y no resplandezca la luz de Cristo y no vea qué es lo que Dios quiere para ellos más allá. Cuando entran en una ceguera espiritual, ¿sabe a qué pie te conduce? A una cárcel espiritual. Yo estuve en una cárcel espiritual, en el cual, ¿sabe qué? Es triste cuando uno está en una cárcel espiritual. Yo he sido hombre que he estado en una cárcel aquí en la penitenciaría terrenal bajo unos barrotes, pero no es lo mismo, porque en la cárcel aquí de la tierra, tú te puedes mover para todo lado, puedes hacer lo que tú quieras, pero las cárceles espirituales es en la cual te tiene amarrado de pata y mano, de pies a cabeza, y lamentablemente vas caminando como sonámbulo. Hoy en día la gente se ha visto al drogadicto, al que consume esa droga, la H, van así. Así va el hombre que ha entrado en una cárcel espiritual, a donde no habita el Espíritu Santo de Dios en él. No habita el Espíritu Santo de Dios en él. Y es momento, amado hermano, y están en la iglesia, y están con la ceguera espiritual, y están en las cárceles espirituales, aún en las iglesias. Más bien te está sirviendo para hacer tropiezo para tu hermano que quiere avanzar, para tu hermano que quiere seguir adelante. Y esto es lo que se han metido en una cárcel espiritual. ¿Sabe cuáles son los líderes que hoy en día no quieren que la iglesia avance, que se levanten los ministerios? Gloria. No quieren que el ministerio avance y piensan de que están bien, pero están con la ceguera espiritual y en las cárceles espirituales porque no son felices. No son felices. Y ahí es cuando comienzan, cuando entran en las cárceles espirituales, cuando comienzan a declarar la guerra a los santos y a los cristianos y a los hijos de Dios. Porque no hay una felicidad en ello. No hay amor en ello. Y esa cárcel espiritual es terrible porque no te deja ser feliz y ni tampoco quiere que otro sea feliz. Es terrible esa cárcel espirituales. Yo estuve en cárceles espirituales. Es algo terrible, amados hermanos. Dice Dios en su palabra que Él no habita en vasos sucios. Su presencia no puede habitar en vasos sucios. Si yo te daría un vaso de agua o te pondría un jugo en un vaso sucio, tú te lo vas a tomar. No te lo vas a tomar. Pero si yo te brindo una bebida en un vaso limpio, te lo vas a tomar. Así mismo Dios. Hay muchos que están en la iglesia y dicen: yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Y míralo. Y míralo. Cómo están acusando. Cómo están señalando aún a sus hermanos. Cómo le están aún haciendo, déjame decirte, han hecho una bandita para poder declararle la guerra y botarlo de la iglesia, hacerlo como hacerlo para que aquel hombre no avance cuando el hombre quiere seguir a Dios. Amén. Eso es estar en una cárcel espiritual porque no eres feliz, no dentro ni siquiera quieres orar y no puedes orar, quieres buscar la presencia de Dios y no la puedes hallarla, porque déjame decirte, porque dentro de ti hay amargura. Amén.
odio, hay rencor, hay malicia. ¿No quieres perdonar a tu hermano? No es que yo lo perdono, pero a tu manera. No es a la manera de Dios. Dice que Dios, que cuando Él perdona, todo se va a las profundidades del mar, dice Dios en su palabra. Gloria. Pero tú solamente, imagínate que hoy había una palabra que me impacta en la palabra de Dios. Cuando Dios le dice: este pueblo del labio me honra, pero su corazón está lejos. Esto pasa a los que están en las cárceles espirituales. No es que yo lo perdono, pero está esperando que venga el alguacil, vengan las autoridades, vengan las leyes y agárranlo, destruyenlo, y sin embargo van y lo hunden más todavía y dicen que están amando, que lo han amado. Si tú no amas a tu hermano que lo ve, hipócrita, no puedes amar a Dios que no lo ve. Cárceles espirituales entra algo tremendo y terrible. ¿Por qué razón? Porque entró primeramente la ceguera espiritual y entra a la cárcel espiritual. Yo no sabía qué era el estupor, porque esta palabra no se predica casi en las iglesias. No se predica qué es el estupor. Y al entrar a trabajar en el ministerio Puerta Estrecha al Cielo, se habla de palabras profundas, palabras en las cuales no se están escuchando los pastores, los ministros de Dios. Y comenzaba y yo decía: ¿qué estupor? ¿Qué estupor? Pero un día me senté a investigar qué era el estupor. Y hablaba con mi esposa, porque hoy en día, ¿sabe qué es lo que hacemos? Que nosotros vamos a la iglesia a escuchar el mensaje, pero no sabemos qué es lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Amén. Solamente van y se sientan por sentarse o por estorbar, y si es posible se ponen a conversar, se ponen a reírse, pero no están escuchando lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Cuando yo voy a escuchar el mensaje, aún a mi hija la dejo a un lado y le dijo: déjame escuchar, mi hija, porque yo voy a escuchar palabra de Dios. Amén. Pero como ha visto aquel hombre, quizás que tú lo viste, que dijo una mala palabra, o quizás el hombre miró mal, no escucha, no quiere escuchar. Si dice Dios que aún las piedras hablarán, aquellos que no quieren hablar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aún las piedras. Amén. Es el momento de comenzar a buscar la presencia de Dios, arrepentirse de corazón. Y cuando uno entra al estupor, es cuando sabe que hay una palabra que Dios dice, que ya lo deja pues en la mano del enemigo, que haga lo que él quiera. Entra en una depresión terrible. Ahí es cuando el hombre quiere matarse, cuando el hombre quiere destruirse él mismo.